Un saludo, amigos. Este domingo nos volvemos a poner delante del Evangelio. Aquí en Talavera celebramos la Virgen del Prado. No obstante, yo voy a comentar un poco el Evangelio de este domingo 24 del tiempo ordinario, en el que Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Van contestando. Pedro dice: tú eres el Mesías. Jesús les manda que no lo digan y les explica el camino de ese mesianismo que pasará por la cruz, y les invita a negarse a sí mismo. Un evangelio, yo creo, excesivamente amplio, pero que la misma liturgia nos le encuadra y nos hace ver, a través de la primera lectura del profeta Isaías, con la que va unido, dónde nos tenemos que fijar, qué mensaje nos quiere dar. Y es principalmente el mensaje del camino de la cruz, de que el camino de la redención, el camino de la salvación, es el camino de la cruz, de que hay que vivir un sufrimiento para la salvación, que hay que vivirlo de manera confiada, de manera redentora. Por lo tanto, diría que hay que fijarse más en la segunda parte del Evangelio que en la primera. No obstante, de la primera quiero resaltar alguna cosa. Fijaos que en los días precedentes, los evangelios que van inmediatamente antes de este, si los repasáis, os daréis cuenta de todo lo que han visto las personas que han estado con Jesús y que están oyéndole en este momento. Sus discípulos y esos que dicen de mí, ¿no? Han visto la multiplicación de los panes, han visto la curación del sordomudo, han visto la curación del ciego, han visto grandes cosas y cosas no explicables humanamente. Esas curaciones son milagros auténticos. Y Jesús pregunta: ¿esta gente que ha visto todo esto, qué dicen de mí? ¿Quién piensan que soy yo? Pues unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Es decir, han visto a Jesús actuando como Dios, haciendo milagros, y no tienen una idea clara de quién es. Ni siquiera los discípulos del todo tienen una idea clara de quién es. Esto me parece muy significativo, ¿no? Porque a veces decimos: si yo viera, la fe es fe. La fe es fe y tiene que nacer siempre en medio de cierta oscuridad. Por eso precisamente es fe. Es un dar la confianza a Dios por lo que vivimos con Él. También de esta primera parte quiero resaltar la confesión de Pedro. Una confesión doble. ¿Quién dicen que soy? Tú eres el Mesías. Pedro, inspirado por Dios, dice: tú eres el Mesías, reconoce a Jesús. Pero acto seguido, cuando Jesús empieza a decir que su camino pasa por la cruz, Tomás le coge aparte y vuelve a confesar otra cosa. Tú eso no, lejos de ti eso. Y Jesús le dice: cuidado, que te estás dejando llevar de Satanás. Apártate de mi vista, Satanás. Es decir, la misma persona, Pedro, en unos instantes se deja llevar por la revelación de Dios y en otros instantes se deja llevar por el mismo Satanás. Tengamos cuidado con esto y no pensemos que la vida va en una sola dirección y cada vez subiendo y cada vez siendo mejores. Siempre está a nosotros, a nuestro lado, el bien y el mal. Y a veces lo podemos ver incluso en nuestros pastores y en nuestros pastores más elevados. El bien y el mal nos circunda y nos rodea y tenemos que estar siempre vigilantes. Porque no porque hayamos tenido un momento de gran lucidez, por eso no podamos tener acto seguido un momento en el que nos dejemos llevar de Satanás. Entonces, cuidado con esto. Y vamos ya a centrarnos en esa segunda parte, en el final, donde Jesús habla claramente de que debe padecer, debe morir y resucitar. Que se nos olvida con mucha facilidad que este es el camino completo.
Parece decir, no, Jesús les dice que el camino es la cruz. Es verdad, pero les dice que el camino es la cruz y la resurrección. Lo que Jesucristo afirma no solo es que debe padecer, sino que va a padecer, va a morir y va a resucitar, va a triunfar. Es verdad que posiblemente ni entendían lo que significaba eso de resurrección, pero este es el mensaje completo. No es un mensaje de sufrimiento solamente, es un mensaje que llega hasta la victoria, hasta la resurrección. Y por otro lado también pensemos otra cosa. ¿Qué Jesús queremos? ¿Nos pasa lo que a Pedro, que queremos al Jesús del que todo nos va bien, al Jesús que triunfa? ¿O queremos a un Jesús que de verdad es el que es y pasa por el sufrimiento y por la cruz? De otra manera, ¿queremos vivir nuestra fe sin cruz? ¿Nos gustaría que desapareciera de nuestra vida la cruz y el sufrimiento? Le pedimos a Dios incluso a veces que nos quite todo tipo de cruz y de sufrimiento y que podamos vivir tranquilamente y en paz sin nada de cruz. Cuidado, porque con mucha facilidad podemos querer vivir una fe sin cruz, un seguimiento de Cristo sin cruz. Y eso simplemente no es posible y no es verdad. Y no lo quiere Dios. Dios quiere para nosotros la redención, la gloria a través de la cruz. Y la cruz no tiene por qué ser mala, sino que es instrumento de sanación y de salvación. Y así tenemos que aprender a verla. Fijaos que cuando Jesús empieza a explicarles esto del padecer, morir, resucitar, les dice: es necesario. Esa expresión con la que empieza a explicar esto quiere decir que es que el Padre lo quiere. El plan divino es este. Es necesario este camino de cruz y nosotros tenemos que pasar por ahí. Y no basta simplemente con aceptarlo, decir, acepto la cruz, acepto el sufrimiento. No hay que quererlo. Jesús se entrega porque quiere el plan del Padre, porque quiere la cruz, no simplemente porque la acepta porque no tiene más remedio. Jesús va a vivir ese ser rechazado que nos dice el Evangelio, como esa piedra rechazada por los constructores. Cuidado con esto. Los constructores oficiales de la religión del templo rechazan a Jesús como piedra válida. Nosotros también nos puede pasar, y estoy seguro que en algún momento de nuestra vida nos va a pasar esto, que incluso la misma gente que estamos en la iglesia en algún momento nos va a rechazar y va a pensar que no somos piedras válidas y que somos un obstáculo para la fe, para la salvación y para la iglesia. Tenemos que contar con esto. Si le pasó al Maestro, nos pasará también a nosotros. La redención pasa en algún momento por ser rechazado. Pues démonos cuenta de esto. Pero a los 3 días, esos 3 días siempre en la Biblia significa que es un periodo como de prueba, pero que acaba bien, que acaba al cabo de esos 3 días, acaba en victoria. Esto es lo que pasa aquí. A los 3 días resucitará. Los discípulos no van a hacer caso de esto y se van a quedar con el sufrimiento y con la cruz, pero nosotros debemos saber acoger esta expresión. Todo periodo de prueba unidos a Jesucristo acaba en un momento de victoria. Y viene al final de este Evangelio esas expresiones ya un poco más generales. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. ¿Qué quiere decir esto? Pues es el primer mandamiento. Es que pongamos en segundo lugar las cosas propias. El negarse a sí mismo es poner lo propio en segundo lugar y dedicarnos en primer lugar a lo de Dios y a lo de los hermanos, es a la caridad. Que pongamos en primer lugar la caridad hacia Dios y hacia los hermanos y en segundo lugar nos pongamos nosotros. Y de esta manera, como diría San Ignacio de Loyola, y así salvar el alma. Salvar el alma a través de poner en primer lugar a Dios, de negarnos a nosotros mismos.
Pues nada, una maravilla, como veis, de Evangelio y que merece la pena repasar y meditar despacio porque está tocando el nervio de nuestra vida, de nuestro día a día. Pues nada, amigos, un abrazo, feliz domingo y que disfrutéis esta liturgia.